Amigas y amigos de Fuerte y Claro, bienvenidos a su espacio aquí en la República. Como cada tarde de 3 a 4 los acompaña Manuela Camacho. Y hoy por aquí empezando la semana. Una semana decisiva y muy importante en medio de la coyuntura que atravesamos. Es la semana en que la ciudadanía tiene la responsabilidad de conectarse, de mantenerse en sintonía con los debates, de los que vamos a ir hablando también a medida que va pasando la semana. Recordemos que se van a dar en distintas tandas. Y hoy vamos a tener también un bloque especial para hablar sobre qué es eso que usted, como ciudadano o ciudadana, debe tener en cuenta para observar de manera analítica el debate, a qué de repente tomar apunte, qué tipo de señalamientos en particular o qué temas de interés habría que seguir de manera muy directa y cómo hacerlo, ¿no? Porque esta es una eventualidad que ocurre, sí, si bien es cierto cada 4 años, pero esta vez tiene incluso un grado más de dificultad, que es la cantidad de candidatos que se presentan, razón por la que se ha dividido el debate en diversos días de la semana. Pero bueno, antes de pasar a eso que vamos a vivir esta semana, aquí en este espacio, desde que hubo conocimiento del caso, denunciamos lo que venía sucediendo con quien era entonces ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, porque había una mujer que estaba diciendo en medios de comunicación, estaba relatando que cuando ella tenía solo 16 años había sido víctima de abuso sexual, según ella denunciaba, de Alfaro, que lo que argumentaba en paralelo era que no había habido ningún tipo de abuso, pero aceptaba de la misma manera que había tenido un hijo con esta mujer. Por lo tanto, desde aquí siempre lo dijimos, desde el día 1, no hay mucho más que analizar, porque quizás en el Código Penal no se señala estrictamente que sea de 16 años, lo señala a partir de los 14, pero estamos hablando de que un hombre de 47 años tuvo un hijo producto de una relación abusiva, asimétrica, jerárquica y de poder con una persona que era solo una adolescente, que no estaba en la capacidad de consentir. Lo denunciamos desde el día 1, hubo comunicados, vimos que el propio PCM, Arroyo, defendió al ministro y pues, ni qué decir de Balcázar, el presidente, que es, como bien sabemos, quien avala las relaciones entre menores. Bueno, pese a que renunció, presentó pues su renuncia y de hecho ya tenemos un nuevo ministro para la cartera de Energía y Minas, que es Waldir Ayasa. Ya lo juramentó, tomó juramento el día de hoy. Sí hay que hablar brevemente sobre aquello que hemos podido ver ayer en Cuarto Poder, que fue al señor Alfaro tratando de defenderse con argumentos absurdos y que lindan lo delictivo, respaldado además por un abogado que hacía cualquier tipo de peripecia mental para justificar lo injustificable. Creo que vale la pena analizar un poquito lo que dijo, porque suele ser una creencia común en la sociedad sobre las relaciones que se tienen con menores de edad. Así que vamos a escuchar algunos breves fragmentos de aquello que el ministro, exministro ahora, defendió como amor. De 47 años, 46 años, mantuvo una relación con una adolescente de 16 años. Eso es un hecho. Correcto. Perdón, necesito que ¿eso es un hecho? ¿Es verdad? ¿Eso sí ocurrió? Eso no es delito. Mi pecado fue enamorarme. Es más, nos enamoramos los dos. Yo tengo constancias de ese año de cartas de amor. Aquí está una de las frases que a mí me resulta más repulsiva, ¿no? Él dice, mi pecado fue enamorarme. Él está romantizando, suavizando una situación de abuso de poder, una situación de desigualdad absoluta, de jerarquía donde él era el hombre adulto, un hombre además de casi 50 años, que se fijó en una adolescente de apenas 16 con
una serie de diferencias que traspasan solo el plano de la edad, que tiene que ver con la diferencia económica que había entre ambos, con la diferencia de poder que había entre ambos, el cargo que él ocupaba en Pucallpa, el gerente de una empresa y la manipulación que podía ejercer sobre una adolescente. Porque todo el tiempo él se ha excusado en que producto de esa relación abusiva hubo un embarazo, una persona que hoy tiene 25 años. Y sí, esa es la prueba principal de que hubo abuso. Y no puede entonces él tratar de minimizar lo sucedido, equiparándolo con el amor. Porque yo creo que ninguno de nosotros es quien para determinar qué es amor, pero sí que no lo es. El amor requiere de unas ciertas capacidades equitativas entre las personas, ¿no? De cierta simetría de la que no podemos hablar en este caso. El amor tendría que ser libre, consentido, informado, no en una situación en la que la menor no tenía otra alternativa porque estaba embarazada. Producto de lo que ella declara fue abuso sexual. ¿Qué otra chance tenía si no era irse a vivir con usted como usted le prometió, le ofreció a la familia, para que luego lo haga pasar como una sana convivencia? Eso es manipular, tergiversar la información, probablemente de la misma manera en la que se manipuló la psiquis de esta ahora mujer que en ese entonces era apenas una adolescente. Y querer hacerlo pasar como amor, el amor en un hombre adulto que se fijó en una adolescente que ni siquiera tenía bien desarrollada la psiquis todavía, el lóbulo prefrontal, que no tenía la capacidad de tomar decisiones por sí misma. Es francamente indignante que pretenda excusar esto y hacernos creer que una película de terror fue en realidad una historia de amor idealizada. Escuchemos el siguiente segmento. ¿Qué pasa? Que estás cuestionando por factor cultural en el oriente peruano, y eso es una realidad de perogrullo. Las personas allá tienen relaciones, que está mal, está mal. Me está sacando el mismo argumento que el presidente José María Balcázar. Pero por favor, por un tema cultural. No, pero entonces, por un tema cultural debemos aceptar que un hombre de 47 años tenga una relación sexual con una adolescente de 16. Además, el señor Alfaro, cuando conoce a la persona, según me ha comentado, él creía que tenía mayor edad de la que representa su por favor. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Morganquero, ex ministro de Educación, que justificaba cuando se hablaba del caso de la violencia sexual que denunciaban las niñas de Condorcanqui, decía que esto es una práctica cultural común, que en realidad lo único que hace este tipo de afirmaciones, como en la que insiste el abogado Wilber Medina, es aumentar estos estereotipos sobre las mujeres de la región amazónica, sobre las personas de la Amazonía. Este es un caso que ocurrió también en Pucallpa. Esto es aumentar el estigma y el estereotipo de cómo se relacionan las personas que viven en esta zona geográfica del país y tomar su voz, pretender ser voz de estas personas que son quienes están denunciando estos casos de abuso. Las niñas de Condorcanqui denunciaron, la mujer que tenía entonces 16 años denunció, y a ambas se les dice, para tratar de justificar lo que sucedió, que esto es natural, que esto son prácticas socioculturales y que no debemos alarmarnos. ¿Según quién? ¿Quién determina eso? ¿Una persona que ni siquiera pertenece a esa comunidad? Por supuesto que no. Una persona que se beneficia de difundir esta falsa información, argumentando que son mujeres, como muchas veces se ha dicho de las mujeres de la región amazónica, fáciles, entre comillas, que se relacionan con cualquier persona, calientes, ¿no? Estas palabras que incluso utilizó Rafael López Aliaga cuando habló de cómo eran las mujeres de esta región. Lo único que hace este tipo de afirmaciones es aumentar una falsa impresión de cómo son, cómo se relacionan y de todo el espectro de la sexualidad de las mujeres de la Amazonía, que lo único que hace por extensión es ponerlas en mayor peligro, justificar los abusos que ellas mismas y sus docentes
vienen denunciando hace tanto tiempo. Vamos a escuchar una última claqueta de esta fatídica entrevista. Pasa que acá, un momentito, acá lo que pasa, estamos exagerando, estamos rasgándonos la vestidura. La legislación peruana, americana, Canadá, España, Reino Unido permite la relación. ¿Cuál es la exageración? Estás satanizando, es usual. Perdóneme. No es lo más ideal. Perdóneme. No es lo más ideal. Pero ocurre. Perdóneme, señor abogado. No ha habido violencia. Estoy satanizando. No ha habido violencia. Ha habido hombre de acto... 40. Perdóneme, para terminar. Estoy satanizando que un hombre de 47 años, un gerente. Te está diciendo que ha sido su pecado. Te está diciendo que ha sido su pecado. Un adolescente de 16, ¿a usted le parece una exageración? No es que acá. Curioso, ¿no? Como todo lo tratan de llevar al plano de la religión, que aquí además no tiene absolutamente nada que ver. Están hablando de satanizar y están hablando de admitir un pecado. Aquí nadie está hablando de aquello que se concibe como moral, ético, pecado o no pecado. Estamos hablando de la gravedad de que una persona adulta, tal y como se les explicó ayer en la entrevista, un hombre adulto de casi 50 años en una posición de poder, de jerarquía, se haya relacionado con un adolescente de 16 que estaba en secundaria, que estaba empezando su vida, descubriendo el mundo, que no tenía cómo saber que estaba siendo manipulada, que no tenía con qué equiparar, no tenía nada, nada que ofrecer similar a lo que este hombre podría querer darle a manera de deslumbrarla. Y ni siquiera eso, en el caso de que tuviese que asumir lo que hizo, embarazar a un adolescente. Entonces aquí no tiene nada que ver lo que están tratando de meter dentro de la conversación, de satanizar, de pecado o no pecado. Estamos hablando de aquello que se concibe como abuso de poder y de lo que a todas luces fue una relación abusiva en la que una persona adulta, y perdón que sea tan reiterativa, pero es que es necesario que esto no se normalice y que nadie se coma el cuento de que eso es una historia romántica, en la que producto de una relación abusiva, una mujer resultó embarazada y después de muchos años y mucho tiempo ha tenido el valor, el coraje y la valentía, independientemente de quién sea ella, del momento en el que haya decidido hacerlo, pero de salir a contar algo que es un hecho y que el exministro Alfaro no tiene cómo justificar. Es importante que sigamos hablando de estos casos, sobre todo en este momento en el que nos encontramos, en el que cada día este tipo de denuncias se hacen más comunes, más pan de cada día, y entre autoridades que podemos esperar si la principal, el presidente interino José Balcázar, es quien normaliza relaciones con menores. Que no nos engañen, no es normal, no es natural y no es una práctica cultural, es abuso. Bien, bueno, vamos a ver entonces con qué le deparará el destino a este nuevo ministro. Aún no tengo mucha información de él. Recordemos que el anuncio ha sido hace apenas unas horas, pero vamos a investigar un poco también quién es la persona que ha asumido ahora el cargo. Me lanzan por ahí el anuncio para pedirles que por favor no se olviden de lo importante que es su interacción para nosotros en este programa. Denle like, déjenos sus comentarios que los leemos siempre al final y compartan.